Señores, amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios fiel, un Dios que no falla, un Dios que siempre está actuando a nuestro favor. Como cantábamos, a veces no nos damos cuenta, no podemos ver, pero Él está haciendo cosas todo el tiempo para nosotros, para formar nuestro carácter, para proveernos, para protegernos, para cuidarnos y para llevarnos al propósito que Él ha establecido. Dice su palabra que tenemos un destino eterno en Él, cielos nuevos y tierra nueva que Él ha preparado para nosotros. Y nuestra esperanza es que pronto viene a buscarnos para llevarnos a habitar con Él, ahí donde Él está. Así que dele toda la gloria y toda la honra al Señor a través de un aplauso para gloria de su nombre. Para Él, porque Él lo merece. Él es nuestro Dios. Él es nuestro hacedor. Amén. Puede tomar su asiento, sentarse. Vamos a hacer una reflexión bíblica. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer algunos textos para hacer un estudio de lo que es la profecía en el libro de Apocalipsis. Hemos venido desarrollando temas escatológicos, temas que tienen que ver con los eventos a desarrollarse. Les confieso que hablar de Apocalipsis y profecía rodeado de esta decoración tierna es un poco extraño. Pero, bueno, sabemos que estamos en el marco del mes de la celebración del Día del Padre y la iglesia no se detiene y no está ausente en estas celebraciones. Así que participamos de eso. Muy bien. En el libro de Apocalipsis vamos a estudiar algunas cositas. Como decía, hemos hablado de temas escatológicos. La palabra escatología es el estudio de los eventos por venir, eventos a suceder. Algunos también dicen eventos futuros. Simplemente quiero acotar que el hecho de que la palabra signifique eventos futuros o eventos por venir no quiere decir que sean eventos lejanos. Porque a veces relacionamos la palabra futuro con algo lejano, ¿verdad? En el futuro vamos a hacer, en el futuro quiero hacer, y lo vemos como algo lejano. Pero sin embargo, los eventos bíblicos, aunque se denominan futuros, están muy prontos a suceder. Y de hecho, la historia nos muestra de que Dios no se detiene. Así que todo lo que Él está haciendo está dentro de un plan perfecto. Como cantábamos, no podemos ver, pero Él está actuando. Así que cuando hablamos de eventos por suceder, estamos hablando de que eso puede suceder dentro de algunos minutos, dentro de algunas horas. Entonces no piense que es algo lejano. Cuando hablamos de estos eventos, y podemos enumerar entre ellos la segunda venida del Señor Jesucristo, sabemos que la primera fue cuando Él encarnó, siendo Dios, se hizo humano, vino a esta tierra. Y Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice que los discípulos estaban mirando al cielo y se le aparecieron unos varones, unos ángeles, y les dijeron, ¿qué miran? Ese Jesús, así como ha subido al cielo, así ha de venir. Entonces, estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ese es un evento futuro, evidentemente, porque no ha sucedido, pero no quiere decir que vaya a suceder dentro de 100 años. Puede ser algo que sucede dentro de un minuto. Entonces, tenemos que esperarlo. Cuando hablamos de la gran tribulación, cuando hablamos del reino milenial, del juicio final, cielos nuevos y tierra nueva, que son eje central en nuestra doctrina, porque si estamos aquí es porque creemos que el Señor Jesús vino a este mundo, se sacrificó por nosotros para darnos salvación, que viene a buscarnos, nos llevará a vivir con Él y también
juzgará a las naciones y que también Él nos ha prometido vivir con Él por la eternidad. Y Él dijo en el capítulo 16 de Juan, el capítulo 14 de Juan, que Él iba al cielo a preparar moradas, lugares, viviendas, habitaciones para nosotros. Y dijo, si las preparo, evidentemente voy a venir a buscarlos. Así que tenemos la esperanza de ir a vivir en la Nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. De manera que los eventos futuros, los eventos que esperamos, podemos clasificarlos así, en ese orden. Segunda venida del Señor Jesucristo, lo cual incluye las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo y también los juicios en la tierra para aquellos rebeldes que no quisieron aceptar al Señor. Llámese la gran tribulación. Luego el Señor pondrá sus pies en la tierra para establecer un reino que, dice la Biblia, será por 1000 años, donde el diablo será atado para que el Señor establezca su gobierno de paz y tranquilidad. Pero al fin de esos 1000 años, el Señor desatará al diablo, quien intentará una nueva revolución contra el Señor, y ahí será lanzado al lago de fuego que arde, al lago de azufre que arde con fuego, y también aquellos que han sido rebeldes al Señor. Y pasaremos al estado eterno, donde estaremos en cielos nuevos y tierra nueva, habitando con el Señor. Ahora, la mayoría de estos eventos se describen en el libro de Apocalipsis. La mayoría, porque no todos, o no solamente el libro de Apocalipsis habla de eventos futuros. Usted puede encontrar eventos proféticos en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, en Mateo, en Primera y Segunda de Tesalonicenses, Daniel. Son libros que nos hablan de muchos eventos a suceder, muchos eventos futuros. Pero el libro de Apocalipsis es quizá el libro que por cultura general las personas asocian con el fin del mundo. De hecho, hay personas que llaman al género apocalíptico cuando se refiere a cosas de destrucción, ¿no? Si vemos en las películas de televisión, cada vez que se habla de algo apocalíptico, hace referencia a destrucciones, a fin del mundo, a tragedias. Pero yo quiero que como iglesia del Señor entendamos que el libro de Apocalipsis no es un libro trágico, no es un libro de tragedias, no es un libro para tener temor. Todo lo contrario, es un libro lleno de esperanza y lleno del amor de Dios. Es el libro que nos habla y que nos dice a los cristianos cuál es el plan del Señor para nosotros. Por eso le dije, siéntese y vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, si usted lee en el versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el libro de Apocalipsis no es otra cosa que la revelación del carácter de Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿conocer a Jesús da miedo? No, todo lo contrario. Uno más bien anhela conocer al Señor Jesús. Y dice que esta es la revelación de Jesús. Lo que narra el libro es quién es Jesús y qué va a hacer. ¿Qué quiere hacer Él? Sobre todo con nosotros. La palabra Apocalipsis quiere decir algo descubierto, algo que estaba oculto y que ha sido revelado. Eso quiere decir Apocalipsis, una revelación. Y lo que se está revelando es al Señor Jesucristo. Entonces entendemos que el libro viene para enseñarnos quién es Jesús. Primero vemos el contexto. Sabemos que este libro fue escrito por el apóstol Juan y que ese apóstol, que fue el único de todos los apóstoles, de todos los discípulos de Jesús, que no murió de una muerte trágica. Conocemos la historia, por la historia universal, todos los discípulos de Jesús murieron en persecuciones por muertes trágicas.
Sin embargo, Juan, aunque intentaron distintas torturas e intentaron distintas formas de asesinarlo, no pudieron ninguno de los emperadores perseguidores acabar con su vida. Así que Diocleciano decidió exiliarlo a una isla, a la isla de Patmos, allá solo. En pocas palabras, el emperador diría, no puedo con él, entonces lo alejo. Esto era porque Juan era un constante enemigo, podríamos decirlo, un constante condenador de las obras del emperador. Y tiene que ver con el carácter del libro. El libro de Apocalipsis es un libro plenamente profético. Y cuando hablamos de profecía, no podemos enmarcarnos o no podemos quedarnos con el concepto de que profecía o un profeta es alguien que predice el futuro. Más bien, en la Biblia, la profecía es alguien que denuncia la condición del pueblo y revela o manifiesta lo que Dios va a hacer con respecto a esa condición. Si usted ve todos los profetas de la Biblia, ellos no se dedicaban a predecir eventos. Hoy en día relacionamos a los profetas con alguien que va a predecir algo. Y es por eso que ha causado en estos tiempos estos pseudoprofetas que se autodenominan profetas o que son profetas posmodernos, han causado tanto malestar en la iglesia y en muchos cristianos porque se centran en declarar cosas o decir cosas que ellos vaticinan, que ellos proponen van a suceder a futuro y muchas veces no suceden. Pero un profeta no es alguien que solamente predice el futuro, es alguien que trae palabra de Dios. Eso es la revelación profética en la Biblia. Si usted ve el libro de Jonás, dice la Biblia que Jonás fue a Nínive y le dijo cuál era su situación. Ellos estaban en pecado, haciendo mal, y les reveló lo que Dios iba a hacer con ellos. Si no se arrepienten en 3 días, van a ser destruidos. Y ahí no está hablando de predicción futura, está revelando la condición actual. Otro caso muy sencillo, el profeta Natán. Dice la Biblia que David cometió pecado con Betsabé y planeó la forma de encubrir su adulterio. Y al no poder hacerlo de una forma sutil, tuvo que actuar de una forma muy frontal. Y envió a Urías a la guerra, mandó a colocarlo de primero para que fuera asesinado. Y eso David se lo quedó calladito. Él no lo dijo a nadie. Entonces Natán, viniendo de parte de Dios, con una anécdota, con una parábola, le dice, David, hay un hombre que recibió la visita de su amigo y para invitarlo a comer, este hombre tenía 100 ovejas. Pero cuando lo fue a invitar a comer, no mató ninguna de sus ovejitas, sino que fue a un vecino que tenía una sola. Tomó la oveja de su vecino, la mató y le dio a comer. David se encendió en ira. El profeta le dijo, ¿qué hay que hacer? Y David dijo, a este hombre hay que castigarlo. Tiene que devolverle 4 veces la ovejita que le quitó. Y además merece la muerte. Y Natán le dijo, ese eres tú. Que tienes un harén de mujeres y fuiste a buscar la de ese hombre que tenía una solita. Entonces, ahí Natán no estaba prediciendo el futuro. Más bien estaba revelando algo que David había hecho, que estaba en el pasado de David y que él lo tenía encubierto. Así que un profeta lo que hace es denunciar la condición del pueblo que está en contra de Dios y anunciar lo que Dios está dispuesto a hacer. Y si vemos el libro de Apocalipsis, eso es lo que Juan está haciendo. Él está denunciando la situación del mundo y anunciando lo que Dios está haciendo. No es ni siquiera lo que Dios va a hacer, es lo que Dios está haciendo, porque Dios actúa en la historia. Por eso decía, los eventos, aunque los llamamos futuros, no están muy lejos, de hecho están sucediendo. Se está todo ordenando. Hace poco compartía con los profesores del colegio y hablábamos de cómo actúa Dios en la historia. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice
que cuando se cumplieron los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que el libro de Gálatas, la epístola a los Gálatas, nos revela que había un tiempo establecido por Dios. Dice que cuando se cumplió el tiempo, ¿qué tiempo? Bueno, lo que Dios había considerado. Es decir, cuando Alejandro Magno decidió implantar o levantar el imperio griego, él tenía una filosofía. Alejandro Magno dijo, hay que crear un imperio donde todo el mundo, donde todas las naciones hablen un solo idioma y tengan una sola cultura. Ese era el deseo de Alejandro Magno y él lo logró. A los 33 años Alejandro Magno ya había conquistado toda la tierra existente, parte de Europa, Asia, África, esas naciones. Había implantado su imperio y se estableció el griego como lengua común. De hecho, el Nuevo Testamento todo se escribió en griego koiné, en el griego común que se hablaba en ese tiempo. Y toda la gente tenía una sola cultura. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Pues sencillamente que cuando Jesús vino al mundo, como todas las personas hablaban griego, la predicación del evangelio se hizo sencilla. Nadie tenía que aprender un nuevo idioma. Cuando comenzó la persecución de la iglesia y los cristianos fueron esparcidos, ellos llegaban a distintas provincias y donde llegaban podían predicar el evangelio porque todos hablaban griego. Imagínese hoy que la iglesia Luz y Esperanza salga esparcida por distintos lugares. Entonces, simplemente aquí en el Perú, ni siquiera tiene que ser por países, aquí en el Perú. Y nosotros vamos a predicar por el Perú. Entonces entenderemos que no solamente tenemos que hablar español, también hay que hablar quechua y hay que hablar otros dialectos que se hablan en el Perú. Entonces eso se convierte en una barrera, porque hay que preguntar, hermano, ¿quién está dispuesto a ir a tal lugar que sepa hablar el dialecto que se habla allá? Y si no hay hermanos que sepan, ¿quién va? Se convierte en una barrera el idioma. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Preparó el mundo y levantó un imperio donde se hablaba un solo idioma. Cuando los hermanos fueron esparcidos, entonces pudieron predicar porque todo el mundo podía entenderle. Vemos cómo la historia es Dios trabajando, es Dios actuando. Preparó el mundo para que Jesús pudiera venir. Ahora, los griegos eran unos filósofos empedernidos. Ellos, sus problemas y sus discusiones eran filosóficas. Ellos no eran personas tan, digamos, grotescas en su actuar. En cambio, los romanos sí. Los romanos eran de mano dura y fueron los romanos los que impusieron como castigo la crucifixión. Pero en Isaías ya decía que el Cristo iba a ser clavado en un madero. Entonces, era necesario que los griegos fueran quitados y que se estableciera el imperio romano. Y todo eso sucedió antes de que Jesús llegara. El mundo ya estaba preparado porque Dios había trabajado en la historia. ¿Eso qué nos dice? Que si nosotros esperamos la segunda venida del Señor, es un evento que no es aislado, sino que Dios ya está trabajando en la historia de la humanidad. Y la Biblia dice que en los últimos días será como en los días de Noé. Y si usted ve el mundo, hoy parece que estuviéramos leyendo el capítulo 5 de Génesis. Tanta depravación, tanta proliferación del pecado, la gente totalmente olvidada de Dios y poniendo por tierra todo lo establecido en la ley divina. Hoy estamos como en los tiempos de Noé, pero eso no es algo que sucede por casualidad. Es que Dios ha permitido que las cosas sucedan. En estos tiempos, en los tiempos que se manifestará el Señor Jesucristo, la moral estará totalmente degradada. Usted ha leído el libro del profeta Daniel, que también es un libro que habla de eventos escatológicos. Y dice que Daniel, que el rey Nabucodonosor vio una estatua, tuvo un sueño donde vio una estatua, y Daniel es quien interpreta el sueño. Y en la estatua tenía la cabeza de oro, el cuerpo era de plata, de plomo, las piernas de hierro y los pies de barro.
Si usted hace un análisis, se da cuenta que el oro es mucho más valioso, luego la plata tiene un poco menos de valor, el hierro vale menos y el barro ya no vale nada. Es decir, que la estatua de arriba a abajo se va degradando, va disminuyendo su valor y su peso. Eso ha sucedido con la moral en nuestros tiempos. Usted recordará que en tiempos antiguos, los que escuchamos historias de nuestros abuelos o de personas muy ancianas, dicen, en los tiempos anteriores no era así. Había respeto, había caballerosidad, la gente era mucho más educada. ¿Y qué ha ido pasando hasta los últimos tiempos? Hay irreverencia, se pierde el respeto, se aplaude la inmoralidad. Ha venido una degradación, tal cual la estatua que el Señor mostró. La moralidad ha ido degradando, así que los tiempos se están preparando. Y el Señor Jesús, aquí en Apocalipsis, Él revela que Él no está ignorante de eso. Todo lo contrario, Él está mirando y recomienda qué debe hacer la iglesia y avisa qué va a hacer Él. Si usted se da cuenta, aquí en el libro, en los versículos del 13 al versículo 20 del capítulo 1 dice, desde el versículo 12, capítulo 1, versículo 12 hasta el 20 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese que el Señor Jesús está hablando con Juan y Juan revela cómo se muestra el Señor Jesús. El libro es la revelación y lo que el Señor quiere mostrar es, primero, quién es Él y cómo es el Señor Jesús. Muchas personas tienen todavía a Jesús colgado en una cruz. Muchas personas tienen todavía a Jesús colgado en un madero, ahí en una crucecita. Lo tienen y clavado con una corona de espinas y todas sus costillas al aire, así como muy flaco, como demacrado. Un pobre moribundo clavado en una cruz. Usted lo ha visto seguramente. En algunas iglesias de la religión popular, esa es la imagen de Jesús. Pero fíjese que cuando Él se muestra a Juan, no es nada parecido a lo que vemos hoy en algunos retratos o en algunas estatuas. Juan ve a un hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Para comenzar, las vestiduras hasta los pies representaban vestiduras reales. Las vestiduras que cubrían hasta los pies eran reales y el cinto es símbolo de autoridad y todavía es de oro, es decir, que es una autoridad no terrestre, es una autoridad de Dios, porque así representaba en ese tiempo. La autoridad de los dioses se representaba con el cinto de oro y Jesús está vestido con ropas reales y con un cinto de autoridad. No se parece en nada a uno clavado en una cruz. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, es decir, que Jesús se muestra con sabiduría. La Biblia dice que los ancianos destilan sabiduría en sus cabelleras. La cabellera blanca representa la sabiduría
Y el blanco que está viendo Juan es un blanco puro, es decir, que es una sabiduría divina. Luego dice, sus ojos como llama de fuego. Eso representa una mirada penetrante, que ve no solo lo que está en el exterior, sino que también penetra hasta el interior y puede analizar y purificar el corazón. Ese Jesús no se parece a un Jesús crucificado, no se parece a un Cristo clavado en una cruz con una corona de espinas. Eso sucedió, pero Él venció la muerte, se levantó y resucitó al tercer día. Y fue al cielo y estableció su reinado. Y ese que está viendo Juan es el Jesús que nosotros adoramos hoy. Un Dios todopoderoso, con autoridad, reinando. Un Dios que puede ver todas las cosas. Ese es el Jesús que tenemos hoy. Le dice, sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, que da pasos firmes, no se desboronan sus pies. Refulgentes como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Escuche, esa frase, el estruendo de muchas aguas, habla no solamente de un sonido fuerte, sino que más bien habla de la reunión o de el encuentro de varias aguas. Cuando uno va a los lugares, a los ríos, a las grandes cascadas, que escucha que cae con fuerza, eso es porque distintas corrientes se unen en un solo río y forman un gran caudal. Usted puede ir a ríos pequeñitos y ve que pasan y no suena muy duro, pero cuando llega al lugar donde todos los ríos se unen para formar un gran caudal, ahí sí hay un estruendo. Y en Hebreos, en el capítulo 1, el escritor de los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado antes a través de los profetas, hoy nos habla a través del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué está diciendo el escritor? Que todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que está en la ley, todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijo Elías, todo lo que dijo Isaías y todo lo que dijo Daniel y todo eso se cumplió en Jesús. Y hoy en día no hay distintos mensajes, hay un solo mensaje, nuestro Cristo resucitado. Su voz es como el estruendo de muchas aguas, porque toda la Biblia se cumple en Él y todo el mensaje que Dios tiene que dar lo da a través de nuestro Señor. Todo lo que usted tiene que creer es que Él murió por usted, resucitó de los muertos y un día viene a buscarle. Todo lo que usted tiene que saber es que si usted quiere agradar a Dios, tiene que imitar a Jesús. Todo se resume en Él. Por eso Juan dice, su voz es como el estruendo de muchas aguas. Todo lo hablado antes, solamente Él tiene autoridad ahora de hablarlo. Ya no hay que escuchar a más nadie. Es decir, que nuestro mensaje tiene que ser 100% bíblico, 100% cristocéntrico. No hay otra forma de hablar el Evangelio, solamente lo que el Señor nos ha dicho. Y lo que el Señor ha dicho está en su palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, si ustedes escuchan otro evangelio, Juan decía, si ustedes ven a un otro ángel, Pablo decía, aun cuando llegue por carta, ustedes no lo crean, crean solo lo que el Señor ha dicho. Porque solamente en su palabra hay autoridad. Eso es la revelación de Cristo, ese es Cristo. Eso no da miedo, al contrario, eso da esperanza. Porque creo en un Cristo vivo, todopoderoso, que está reinando, que tiene autoridad. Un Cristo que tiene todo el control de todo lo que está sucediendo. Así que eso no me da miedo. Por eso Apocalipsis no hay que temerle. Apocalipsis da esperanza. Lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que las iglesias estaban comenzando a vivir una persecución. En ese tiempo ya estaba el Imperio Romano, había sido crucificado Jesús, el Evangelio se estaba expandiendo, ya Pablo había sido transformado y ahí estaba llevando el Evangelio a distintos lugares y los emperadores comenzaron a ver amenazado su gobierno, porque recuerde que los emperadores exigían adoración, ellos querían ser llamados Señor y para los judíos no había otro Señor, para los cristianos no había otro Señor que el Señor Jesucristo. Así que eso comenzó a haber ahí problemas y conflictos. Entonces comenzaron las persecuciones y muchos cristianos estaban ya con temor y muchos pensaban y decían, pero si a nosotros se nos dijo
que creyéramos en Cristo para salvación, ¿cómo es que ahora estamos siendo perseguidos? Si usted ve en el capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Es decir, Juan le está diciendo a la gente, yo estoy viviendo la misma tribulación que ustedes. Y aquí no está hablando de la gran tribulación, está hablando de las persecuciones que está sufriendo la iglesia. En ese sentido, Jesús se revela para, a través de Juan, traer un mensaje de esperanza a la iglesia, traer un mensaje de consuelo a los hermanos. Él no viene a poner más carga, no viene a poner temor, no viene a poner más preocupación en la vida de la iglesia. Todo lo contrario, el Señor viene y le dice a Juan, escribe esto para que los creyentes tengan esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que aunque la situación esté difícil, yo estoy en control y llegará el momento que toda esa tribulación se transformará en un gozo eterno. Se transformará en un reinado pleno y glorioso. Mire lo que dice Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 15. Versículo 15 al 19. Apocalipsis 11 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En el escenario de Juan, que Jesús le está hablando a Juan, le está diciendo, dile a los cristianos que hoy en día están padeciendo tribulación, que hoy en día están padeciendo persecución, que este es mi plan, esto es lo que va a suceder. Los reinos han venido a ser del Señor, es decir, el Señor retomará el control de todas las cosas. Las personas que están en el cielo, todos en el cielo se postran delante de Dios para adorarle y le dice, Señor, te damos gracias porque ha llegado el tiempo de juzgar a los malos y de darle recompensa a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Ese es un mensaje de esperanza. Fíjese que dice que hay granizos y hay truenos y hay voces, pero no es para la iglesia. Dice, es para destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esos juicios no son para la iglesia. La iglesia tiene una esperanza doble en ese texto. Uno, los malos serán castigados, no quedarán impunes. Todo aquel que se ha rebelado para burlarse de la iglesia, para señalar a la iglesia, para hacer detracción de nosotros, para llamarnos como han querido llamarnos, todos los que se han rebelado contra el Señor serán castigados. Y no solamente serán castigados, sino que nosotros, los que hemos resistido, seremos recompensados. Ese es un mensaje de esperanza para la iglesia. Es un mensaje de amor de parte del Señor. En el texto, en Apocalipsis 1, dice que el Señor camina en medio de la iglesia y en su mano tiene las 7 estrellas que son los ángeles. Ahora, el Señor camina en medio de la iglesia no como un paseo, sino porque Él está mirando cuál es la necesidad de cada uno. Él está mirando cuál es la situación. Usted se puede notar que a partir del capítulo 2, versículo 1, hasta capítulo 3, envía un mensaje a las iglesias. Y en esos mensajes, en esas cartas a las 7 iglesias, el Señor lo que le está diciendo es, 1, reconozco lo que estás haciendo bien y te felicito por eso. Número 2, señalo lo que estás haciendo mal para que te des cuenta. Y número 3, te recomiendo qué debes hacer
para que no pases por la tribulación. Así que el pasar de Jesús por las iglesias no es un paseo turístico. Cuando el Señor viene y habita en medio de nosotros, Él recibe nuestra adoración, pero también reconoce nuestra condición. También analiza nuestro corazón. También se da cuenta de nuestras necesidades para suplir lo que necesitamos, para Él reformar y regenerar lo que está mal. Y si hay algo que a Él no le agrada, hacerlo ver por medio de su Espíritu Santo, de manera que nosotros podamos arrepentirnos, pedir perdón y estar a cuentas para su venida, a modo que ninguno se pierda. Ese es un mensaje de amor de parte del Señor. Él pasea por la iglesia, conoce a cada uno de sus miembros y está ordenando la vida de cada uno, porque Él sabe que su venida está cerca y no quiere que nos perdamos. Eso es lo que Él está haciendo. Es un mensaje de amor para nosotros. Es por eso que cuando leemos el Apocalipsis debemos leerlo pensando en que Jesús, nuestro Señor, en su corazón no hay sino amor para nosotros. Lo que Él tiene es amor, porque Él es amor. Cuando lee Apocalipsis no se asuste. Los juicios no son para usted. La única forma de que usted pase por esos juicios es que usted abandone la fe, se vaya del Señor. Es la única manera. Pero mientras usted se mantenga firme, el Señor cuidará de usted, suplirá sus necesidades. Si hay algo que a Él no le gusta, lo revelará para que usted lo cambie y asegure que usted va a vivir en las moradas celestiales con el Señor. Ese es nuestro Señor. Por eso es que le amamos tanto. Por eso es que le adoramos. Ahora el capítulo 11, en el versículo 15, dice que el ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces y decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjese que no habla de un reino, habla de los reinos. Y aquí hay dos cosas que vamos a hacer un análisis rápido. Por cuestiones de tiempo no podemos profundizar, pero que es muy importante. Número uno, en el mundo hay distintos ámbitos de autoridad y la mala noticia es que esos ámbitos de autoridad están en manos del diablo, porque el texto dice: los reinos han vuelto a ser de Cristo, es decir, que pasan a ser de Cristo en el momento que Él toma control de la tierra, viene a poner sus pies. Mientras tanto, no están en sus manos. Pero como decíamos, el profeta denuncia la condición y anuncia lo que Dios va a hacer. Ahora, ¿de qué reinos está hablando? Bueno, podemos resumirlo de la siguiente manera. El Señor en el libro de Apocalipsis denuncia el sistema político del mundo. Todos los gobiernos se han desviado del Señor. Esto es algo que hay que entender muy bien. La iglesia siempre se dice que es apolítica. Nosotros como iglesia no hacemos proselitismo político. No está bien tomar el púlpito para hacer propaganda política. No está bien tomar la oportunidad de estar frente a la iglesia, enseñar y hacer propaganda en favor o en contra de políticos. En estos tiempos lo podemos contextualizar. Tampoco podemos usar nuestro grupo de WhatsApp, Tiempo de Clamor, o Familias con Propósito, los grupos que tengamos, para hacer proselitismo político. Sin embargo, no quiere decir que Dios esté ignorante de lo que sucede en la política. Todo lo contrario, Él está mirando y analizando. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, Pablo narra de que el Señor coloca la autoridad con el propósito de que juzgue al malo, que castigue al injusto y que premie al justo. Pero si nos damos cuenta, hoy pasa todo lo contrario. Hoy se premia mucho la injusticia, se da mucha apertura al malo y se condena al que hace justicia. Miren las leyes que se quieren aprobar, nada más tiene que ver con eso. Leyes que van en contra de la familia, leyes que van en contra del buen pensar de los hijos, quitándole autoridad a los padres sobre sus hijos, todo un tipo de leyes, todo un cúmulo de leyes que van en contra de precisamente la palabra de Dios. Así que Dios no está ignorante de eso.
Y si él está denunciando la actitud del poder político, entonces también anuncia qué es lo que va a hacer. Y dice qué es lo que va a hacer. Y por eso dice el texto que los reinos han venido a ser de Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. El hombre puede hacer todo lo que quiera y puede luchar y puede manipular y puede sobornar para llegar a posiciones políticas. Pero el Señor les está advirtiendo, llegará un día en que los voy a quitar a todos, porque el único rey soberano soy yo. Él es el único que puede gobernar. Y solamente cuando Él gobierne, se gobernará con justicia. Ya hablaremos del reino milenial de Cristo. Pero el Señor está anunciando. Entonces, no tenga temor. No hay ningún régimen político, ningún sistema, ningún programa político que vaya a durar por la eternidad. Porque el Señor tomará control de todas las cosas y Él gobernará con justicia. Él gobernará con equidad. Será en ese momento donde viviremos realmente felices. Dice la Biblia, no habrá hambre, así que ya no habrá temor de escasez, de fertilizantes y de todo eso que nos está comiendo la cabeza. No va a haber temor de eso, porque el Señor es un Dios que reina con sabiduría. Imagínense que José, que era un hombre en el que estaba el Espíritu Santo, pudo administrar el imperio de Egipto. ¿Qué no hará Dios mismo? ¿Qué no hará Él mismo gobernando? Así que usted quítese toda preocupación. El Señor trae esperanza. Él va a gobernar. Él va a reinar. Y nosotros reinaremos con Él. Otra cosa que Él denuncia en el libro es el sistema militar del mundo. Por años se ha hablado y se ha amenazado con guerras. Actualmente hay guerras que se están llevando a cabo y hay amenazas. Usted todos los días ve en las noticias, tal país está haciendo prueba de su arsenal nuclear. Otro país anunció que tiene armas, ya incluso son biológicas, que van más allá de lo nuclear. Distintas cosas. Y el Señor está denunciando que el hombre con amedrentamiento, con amenazas, con sistemas bélicos, siempre quiere someter a otros, siempre quiere tener gobierno. Ojo que yo no estoy diciendo, o la Biblia no dice, que todos los militares son malos. No, seguramente habrá militares que temen al Señor. Es el sistema mundial del que está condenando el Señor. ¿Okay? El sistema de poder y de gobierno mundial, no de forma individual, sino de forma general. Y el Señor dice en Apocalipsis 16 que todos ellos que amenazan con guerras, todos ellos que promueven el sistema bélico y que quieren amedrentar a las personas, serán sometidos a través de una guerra que se establecerá. Todos los pueblos se reunirán para ir contra Jerusalén, contra el Señor. Y la Biblia lo resume en una frase muy sencilla: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. De hecho, ya los venció. Ya Él venció en la cruz del Calvario. Así que usted esté tranquilo. Aunque haya rumores de guerra, aunque se desaten guerra, usted está protegido en las manos del Señor. Y Él, si tiene que llevárselo de este mundo para cuidarlo, se lo va a llevar. Bien sea en el arrebatamiento o antes. Esperemos que no después. Pero el Señor va a cuidar de su pueblo. El Señor nos cuidará. Amén. Tenga plena confianza de eso. Así que el Señor está hablando en Apocalipsis en contra del reino político y dice que el único rey es Él, en contra del reino militar y dice que Él va a establecer, los va a castigar, y también denuncia el sistema económico del mundo. Hay un escritor, un historiador antiguo, muy conocido, llamado Suetonio. Él habla acerca de los gobiernos y él dice, en cuanto a la economía, dice, para el mundo fue dada 10 medidas de riqueza y Roma se quedó con 9. Porque él estaba denunciando la injusticia de que los emperadores, los gobernantes, la ciudad de Roma, vivían en la opulencia mientras que otros países
otras personas estaban pasando hambre. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Usted puede ver cualquier persona que llegue al poder para que de una vez se comiencen a revelar sus intenciones. Y usted va a comenzar, no importa las promesas que haga, cuando esté en proceso de campaña, cuando esté en los inicios, cualquier persona, sin señalar nombres propios, una vez llega al poder, todo cambia. Y usted comienza a ver vida de lujos, de opulencia, y se olvida totalmente de todas las promesas que le hizo al pueblo. Eso es una costumbre, eso es algo ya preestablecido. Porque los sistemas económicos de este mundo son así. La persona que tiene quiere más. Y si tiene que quitarle al que tiene poco, se lo va a quitar. El mundo está gobernado por un sistema egoísta y diabólico. En Apocalipsis capítulo 13 dice que rendirse ante el sistema económico del mundo es adoración a la bestia. Aquí en Apocalipsis capítulo 13. Así que el sistema económico del mundo es un sistema injusto. Es un sistema corrupto, porque sí, en general, porque está gobernado por el diablo. Y el Señor lo que promete es que llegará el día donde Él gobierne y las naciones serán tan prósperas, dice la Biblia, que no hará falta ningún bien. Y que de hecho las naciones llevarán sus diezmos y su ofrenda a Jerusalén, al trono de Dios. Así que el Señor está prometiendo una economía, pero realmente próspera, pero no bajo gobierno humano, sino bajo gobierno de Dios. Es por eso que usted no debe depender ni del euro, ni del dólar, ni del sol, ni del peso, ni del bolívar, ni de ninguna moneda humana. Su economía está regida por la economía del cielo y esa no se devalúa. La bolsa de valor del cielo nunca decae, no fluctúa, no baja ni sube. El Señor tiene el control de todas las cosas. Así que debemos estar confiados en el Señor. Apocalipsis es un libro que trae esperanza al creyente y condenación al que no está en el Señor. Por último, lo que condena Apocalipsis es el sistema ideológico. Todo gobierno tiene una ideología que por lo general es religiosa. Eso es algo bien conocido. Siempre las ideologías tienen un tinte de religioso, a favor o en contra, pero lo tienen. Usted ve los musulmanes, los talibanes, en los países asiáticos donde está el budismo, el hinduismo, y nosotros entre lo que es el cristianismo popular o el liberalismo que se ha mostrado. Hoy en día se dice que se vive una cultura posmoderna. Y la cultura posmoderna tiene una premisa. Y yo les motivo a que estudien el tema porque es algo muy importante que debemos conocer. Los padres para poder orientar a nuestros hijos. Los jóvenes para saber en qué están creciendo, en qué se están involucrando. Y evidentemente enseñarle a los niños que tengan temor de Dios. Porque el posmodernismo tiene una sola premisa y dice: hay que amordazar a Dios. Esa es la premisa del posmodernismo. Hoy en día, lo que la gente pretende es que no se hable de Dios. Por eso es que se habla tanto, por eso es que se promueve tanto de tu cuerpo, tus decisiones, son tus derechos, tienes que hacerte valer tú. Porque lo que se quiere hacer notar es que Dios quiere ejercer un dominio injusto sobre nosotros sin dejarnos tomar decisiones. Cuando la Biblia dice que es todo lo contrario, precisamente el hombre pecó porque es capaz de tomar decisiones. Dios lo creó con ese sentido, con esa capacidad. Ningún otro ser en la creación es racional. Ningún otro ser en la creación piensa. Ningún otro ser en la creación toma decisiones. Solo el ser humano. Todos los demás actúan por instinto. Usted nunca va a ver en una noticia que fue puesto preso un león porque se comió un cabrito. Nunca. Porque el león lo hace por instinto. Ahora sí puede ver que un ser humano va a ser condenado por asesinar a otra persona. Eso sí. ¿Por qué? Porque el ser humano puede tomar decisiones. Entonces, ¿cómo dice la gente? Que Dios quiere dominarnos.
que Dios no nos deja, si todo lo contrario, lo que vivimos es porque tomamos decisiones. Entonces, este sistema ideológico que se está creando en el mundo, llamado posmodernismo, quiere hacer callar a Dios. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. Una, la intención. Hacer callar a Dios es precisamente querer desviar a las personas de vivir conforme a los estatutos bíblicos. Y la segunda es que están viviendo una quimera, están pensando en algo imposible, hacer callar a Dios. ¿Quién subirá al cielo para ponerle una mordaza a Dios? ¿Quién será capaz de eso? El mismo diablo estuvo en el cielo, lo intentó y dice la Biblia, Jesús dijo, yo lo vi caer como una estrella del cielo. Pobrecito de él. Así que ninguno va a lograrlo, pero es la intención que hay en el mundo. Todo lo que se maneja hoy en día es con la intención de hacernos pensar que nos han vendido un cuento con la religión. De hecho, así lo llaman, los grandes relatos. Lo que es el capitalismo, el socialismo, la religión y el liberalismo son conocidos como los grandes relatos, historias que nos contaron pero que no eran real. Y dentro de eso están enmarcando al Evangelio. Lo hacen ver como que nos prometieron que iba a haber un futuro más bonito, que iba a haber un reinado y nada de eso pasó. Pero sabemos que, dice el apóstol Pedro, no ignoremos que el Señor retarda su venida por amor a los hombres, porque su voluntad es que ninguno se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. No es que es una mentira la venida del Señor, es que la ha retrasado por amor, por paciencia, pero eso es algo inminente que va a suceder. De hecho, es algo que está sucediendo y que nosotros no debemos estar ignorantes. Así que el libro de Apocalipsis revela lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en consecuencia de la actuación del ser humano. Y ahí en medio de toda esa revelación, el Señor nos deja establecido qué debe hacer la iglesia, cómo debemos comportarnos. El Señor dice, si has caído de tu primer amor, arrepiéntete para no quitar tu candelero de delante de mí. El Señor dice, si perseveras, te daré la corona. Al que venciere, le daré la victoria. Así que hay que esforzarse, hay que resistir. Los tiempos son difíciles, sí es verdad. Quizás se pongan peores, también es verdad. Pero nuestra esperanza no es en esta tierra. Nuestra esperanza es en el cielo, donde hay un galardón para todos nosotros. Eso es lo que anhelamos y eso es lo que va a suceder. Y no está lejos de suceder. Eso es inminente, es ya. Así que hay esperanza para nosotros. La iglesia estaba pasando por tribulación y Dios, viendo la preocupación y que era posible que muchos cayeran, muchos se desviaran, entonces envió un mensaje de gracia y de amor. En este tiempo, para los que estamos viviendo situaciones difíciles, ese mismo mensaje de gracia y de amor es válido para nosotros porque tenemos el mismo Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Ahí en su corazón reconozca a Dios. Nunca la profecía fue traída por revelación humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está en la Biblia no fue imaginación de ninguna persona. No fue que Juan quiso escribir todo eso. Es que el Espíritu Santo lo reveló. El Espíritu Santo mostró, le enseñó a Juan cuál era el plan de Dios. Por eso Juan comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo es y lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Si hay algo que se va a cumplir, es esto que está aquí. Si hay algo que va a suceder, es lo que está narrado en este libro. Si hay algo en lo que podemos estar confiados, es que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Ninguna de sus palabras caerá a tierra. Y Él ha dicho que ha preparado lugar para nosotros en el cielo y que Él va a venir a buscarnos para vivir con Él. Y eso
no va a ser dentro de muchos años. Eso es algo que ya está sucediendo, que Dios está preparando y que nos va a sorprender en cualquier momento. Obviamente, yo no estoy poniendo fecha, no estoy diciendo que va a ser este año, estos meses, hoy día. Lo que estoy diciendo es que Dios ve las cosas no como nosotros, que lo vemos de forma cronológica. Dios ve todo en un plano. Si usted ve el libro de Apocalipsis, toda la narrativa está en presente. El apóstol Juan no dice, y se levantarán o se postrarán los ancianos. Él dice, los ancianos se postraron. Él los vio que estaba sucediendo. Él dice, del mar salió una bestia, no dice saldrá. Juan todo lo ve en presente, porque Dios lo ve así. Dios ya sabe todas las cosas. Así que para Él no hay tiempo cronológico que mida su actuar. Él ya lo está haciendo y Él sabe que es ya su venida y está preparando la iglesia. Si usted quiere tener más claridad acerca de cada punto de los eventos escatológicos, conéctese a las programaciones de Cuarenteando. Ahí se están explicando uno a uno. Pero de forma general, Dios está hablando a su iglesia. Y es necesario que nosotros estemos a cuenta con el Señor. Así que comience por eso. Comience por orar, diciéndole al Señor, Señor, si tú estás actuando y estás preparando todo para tu venida, yo quiero estar listo. Yo quiero estar preparado. Yo no quiero estar ignorante de lo que tú estás haciendo. Y si tú vienes ya, yo no me quiero quedar. Por eso, Señor, quiero poner mi vida a cuenta. Ahí donde usted está, ore al Señor y comience a pedirle al Señor que revele si en su vida hay cosas que a Él no le agradan. Pídale al Señor que le muestre qué cosas tiene que cambiar. Ninguno es perfecto, todos tenemos fallas. Así que no podemos decir, no, ya yo estoy bien. El mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo, porque nunca estaremos exentos de fallar. Pero sí tenemos a un abogado que nos puede defender y a un Dios que nos puede perdonar. Así que ahí, comience a orar. Señor, aquí está tu iglesia. Entendemos, Dios, que tú estás haciendo cosas grandes. Entendemos, Señor, de que tú sigues obrando, sigues actuando, Señor amado. La historia no es otra cosa que la narración de tus hechos, de lo que tú haces. Todos los eventos están ordenados por ti, Señor, y tú actúas día a día. Entendemos, Señor, que hoy ya se está preparando todo para que los cielos se abran y tu pueblo suba a encontrarse contigo en las nubes. Señor amado, esa es una promesa que tú hiciste a través del apóstol Pablo. Y nosotros sabemos que tus promesas se cumplen porque quien las promete es fiel para cumplirlas. Queremos estar listos, Señor, nuestro corazón en orden contigo. Dios amado, si hay alguna condición en nosotros que a ti no te agrada, si hay resentimientos, si hay amargura en nuestro corazón, si hay, Señor, traumas que no nos dejan entender, comprender tu obra en nuestra vida y que todavía, Señor, nos impiden tener una relación fluida contigo. Revélalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Queremos cambiar, queremos ser aptos para estar en tu presencia. Dios amado, si hay alguna práctica de pecado, algo, Señor, que aún nosotros consideremos que está bien, pero que tú sabes en tu santidad que eso puede ser, Señor amado, un impedimento para nosotros poder recibir plenamente tu Espíritu Santo, poder ser llenos de ti y poder, Señor, tener nuestras vestiduras blancas para entrar en tu presencia. Señor amado, límpialo, quítalo, aunque duela. Tu palabra dice, Señor, que así como el hierro se afila con el hierro, así también cada uno de nosotros es moldeado. Y sabemos que cuando los hierros se frotan hay fricciones, hay, Señor, esquirlas que salen, se genera, Señor, desgaste. Pero así también queremos ser formados. Así como el oro es purificado en fuego, así nosotros queremos ser, Señor, purificados por tu Espíritu Santo. Y si hay cosas, Señor, que aunque nos agraden mucho,
aunque nos sintamos cómodos, aunque pensemos que está bien. Si a ti no te agrada, Señor, sácalo. Prepara tu iglesia, Dios amado. Estos estudios de los eventos escatológicos no es solamente para tener información, no es solamente para que sepamos o nos entretengamos tratando de descubrir, descifrar símbolos, figuras, tratando de adivinar